les agradezco que estén aquí con nosotros y me voy a permitir presentar al embajador, el embajador Diego Gómez Pickering, si encuentro su semblanza por algún lugar que la dejé. No está. Bueno, no hay necesidad de presentarlo porque... Pero bueno, no hay necesidad de presentarlo mucho. Él es un diplomático mexicano desde hace muchos años, fue embajador en Reino Unido, según recuerdo, es periodista, es escritor y bienvenido, embajador. Gracias Maribel, y un reconocimiento especial al INCO por permitirnos estar aquí reunidos y sobre todo hacer un poquito de ruido al respecto del informe que vamos a desmenuzar en unos momentos más, que es fundamental para los países que formaron parte del análisis del informe y en particular para México, dado no solo que habla de brecha salarial en el ámbito de género, sino porque habla de la mujer en general y de las condiciones que, como todos sabemos, no son para nada óptimas, a pesar de los avances que ha habido en diferentes frentes. Reconocer, por supuesto, la labor de Maribel Quiroga, quien, además de todas sus virtudes, coordina la unidad de estudio y reflexión sobre género y mujer y diversidad en política exterior. Esta es una de 20 unidades de estudio y reflexión que tenemos dentro de Comexi. Muchos de aquí conocen el Consejo y quienes no, brevemente lo resumiré para ustedes. El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, al que tengo el enorme honor de representar en esta mesa, es el único centro de estudio e investigación think tank, un término que ya se ha fijado un poco en el lingo, pero que nos permite pensar en estos lugares que generan conocimiento. Entonces, Comexi es el más antiguo en existencia en México, tiene un poco más de 20 años de existir, y el Consejo está compuesto por una cincuentena de investigadores, de antiguos funcionarios públicos, de funcionarios públicos en activo, de diplomáticos, de exdiplomáticos, y de personas en general de diferentes ámbitos, incluida la iniciativa privada, que tienen un interés aplaudible y fidedigno en el ámbito internacional y en cómo México se inserta en ese ámbito internacional, cómo México dialoga con el resto del mundo, y desde que el Comexi es presidido por Sergio Alcocer, hace 6 años, si no mal recuerdo, se inició este ejercicio de crear diferentes unidades de estudio, cada una con líneas de investigación específicas, las cuales tienen como ulterior propósito generar un debate público. En México, desafortunadamente, como en muchos países sucede, nos vemos a veces al ombligo, y si acaso levantamos la mirada del ombligo, pues la llevamos al otro lado de la frontera de los Estados Unidos, pero poco más allá. Esto, desde nuestro punto de vista, como miembros y asociados del Comexi, nos limita en nuestra capacidad de acción como país y como sociedad. Desde ahí es que el proyecto de crear unidades de estudio y reflexión responde a la necesidad que sentimos que hay en este país de engrosar el diálogo entre instituciones, entre individuos, entre gobiernos de diferentes niveles y entre mexicanos y mexicanes, sobre cómo, de nuevo, insertar a México en esa realidad y, a partir de las líneas de investigación que tiene cada unidad, generar ese debate que lleve eventualmente a incidir en la manera en que este país, a nivel, por supuesto, gobierno federal, pero también diferentes niveles de gobierno, toma decisiones y propone propuestas de política pública. Queremos que esas propuestas de política pública incorporen lo que consideramos es importante para insertar de mejor manera a México en el mundo. Así que, dicho eso, aquellos que no son miembros de Comexi aún, pues les invitamos a acercarse a nosotros, a contestar cualquiera de sus dudas, inquietudes, y por supuesto a encaminarlos a convertirse eventualmente en miembros, porque creemos que este es un esfuerzo que trasciende a la academia y a la función pública y debería involucrar a todos los mexicanos. De nuevo, gracias por estar aquí, un honor estar en este panel y un honor hablarles un poquito de lo que es Comexi. Brevemente les presentaré ahora a Fernanda, quien me sigue en el orden del día y quien está aquí representando al INCO.
y quien tomará en un momento la palabra. Fernanda García impulsa el desarrollo de talento y la participación económica de las mujeres con base en evidencia dentro del INCO, enfocándose en medir precisamente la brecha de género que existe en el mercado laboral, así como en analizar la oferta y la demanda de habilidades con el propósito de promover siempre mejores oportunidades económicas para la población en general y para la mujer en particular. Antes de incorporarse al INCO, Fernanda fue consultora en asuntos públicos en diferentes lugares, entre ellos la consultoría de La Calle, Madrazo y Mancera. Es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de maestra en Políticas Públicas por la London School of Economics. Cuenta con una certificación de evidencia para la igualdad por la Universidad de Harvard en Cambridge, en los Estados Unidos, y cursó también un diplomado de género y feminismo en la Universidad de Claustro de Sor Juana, aquí en la Ciudad de México. Gracias, Fernanda y al INCO, de nuevo por esta oportunidad para hablar de un tema fundamental en la conformación de la sociedad que queremos, que es una sociedad en la que debe haber, sin duda, igualdad de pleno derecho y en las cosas prácticas que no necesariamente vemos, como es la distribución salarial. Por favor, Fernanda. Muchísimas gracias, embajador, por la presentación, por supuesto a Comexi y a Maribel por este evento. Me voy a parar para estar aquí con la presentación, pero bueno, hoy desde el INCO es un organismo de la sociedad civil donde analizamos y proponemos política pública, política empresarial con base en evidencia. Hoy estamos con una doble cachucha porque el INCO es el socio local del Foro Económico Mundial en México, y en ese sentido pues nos toca analizar cómo se ve el país en los diferentes índices que produce el foro, y también, ¿no?, buscamos ayudarles a responder ciertas encuestas cuando nos toca hacer eso, ¿no? Hoy nos trae aquí el índice global de brecha de género 2024, y nada más para, antes de empezar, explicarles un poco qué trae dentro de este índice. Tiene 4 pilares: salud, educación, empoderamiento político y también todo el tema de empoderamiento y oportunidades económicas. Justamente en el tema de empoderamiento económico, bueno, en total son 12 indicadores, ¿no? Primero, en el empoderamiento económico vemos el porcentaje de mujeres que participa dentro de la economía, qué porcentaje de mujeres dirige una empresa, el ingreso promedio de hombres y de mujeres, la igualdad salarial y, por último, el porcentaje de profesionistas y técnicas dentro de los países. En términos de salud, mide la proporción de sexos al nacer, cuántas mujeres nacen entre cuántos hombres nacen, esperanza de vida. Por otro lado, en el empoderamiento político tenemos qué porcentaje de mujeres está en el legislativo, qué porcentaje de mujeres está dentro de las secretarías de Estado, y también cuántos años ha presidido una mujer un país o gobernado un país. Y por último, en el ámbito de educación vemos que el porcentaje de alfabetización y muchos indicadores en cuanto a matrícula, ¿no? Qué porcentaje de mujeres estudia primaria, secundaria y educación media superior y superior. En ese sentido, el resultado global es que la brecha de género en el mundo es de 65.8 puntos, ¿no?, sobre 100. Entonces, cuando más cercano estamos al 100, hay mayor igualdad de género dentro de cada país, ¿no? Y esto es a nivel global. Este es un dato muy del web, que es que a este ritmo nos va a tomar 134 años cerrar las brechas de género a nivel global. Y esto lo que significa, a lo mejor para verlo de una manera más cercana, son 5 generaciones. No nuestras hijas, nietas, bisnietas, sino todavía 2 generaciones más, que no sabría cómo se dicen, pero es mucho tiempo lo que falta todavía para avanzar. ¿Y cómo se ha visto esta tendencia en los últimos años? Claro que aumentaron los años para alcanzar la igualdad en la pandemia, pero básicamente ya regresamos como al ritmo o a la atracción que se había visto durante los últimos 18 años que lleva midiendo el Foro Económico este índice. ¿Cuáles son los países ¿no?, en el mundo que tienen mayor igualdad de género? Yo creo que no va a ser ninguna
sorpresa ver aquí países nórdicos como Islandia, Finlandia, Noruega, también está Nueva Zelanda, Suecia, Nicaragua, Alemania, Namibia, Irlanda y España. Por un lado, Islandia lleva 15 años ocupando el primer lugar en este índice. Los demás se mueven un poco para arriba y para abajo, pero digamos sí es de destacar que Islandia esté en el primer lugar. Y en ese sentido, creo que hay mucho que aprender de estos países que están en estas posiciones, y mucho de lo que hacen diferente es el tema de los sistemas de cuidado, las licencias parentales. Ya ni siquiera hablan de licencias de maternidad y de paternidad, sino son licencias compartidas. Hay centros de cuidados públicos, las empresas participan mucho más en ello. Creo que cada uno tendrá sus propias especificaciones, pero de manera general es lo que podemos decir. Islandia también es el único país que supera los 90 puntos. Y pues bueno, en ese sentido, viendo el panorama completo, ¿dónde está México? México tiene casi 77 puntos. Esto lo pone en una posición 33 de 146 economías que se analizan. Y tiene la misma posición que el año pasado. Y aquí está México dentro de la región, ocupa el séptimo lugar de 22 países, después de Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Chile, Barbados, Argentina. Los últimos lugares en la región tenemos Guatemala, Belice, El Salvador. Y hablando de América Latina, también lo que ha cambiado mucho en los últimos 5 o 6 años es este impulso en la región también por hablar más de los sistemas de cuidados, por una parte, y también la participación política de las mujeres. Esto es un resumen de cuántas generaciones tomaría por región. Esto tiene ciertos paréntesis en los que me voy a detener, porque si vemos, América Latina es la región que más rápido llegaría a la paridad. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que los mismos 134 años que les mostraba anteriormente, pues los calcula el web para cada una de las regiones. Y para América Latina, en lugar de 5 generaciones, nos tomaría 2. ¿Por qué? Porque justamente ha tenido una mayor aceleración hacia la igualdad en los últimos años. Los países que están en la región en los últimos años han dado pasos agigantados a comparación de, por ejemplo, Norteamérica o Europa, que esos países empezaron en este índice mucho más arriba que la región de América Latina, y su cierre de la brecha, digamos, ha sido mucho más constante. Entonces es importante, ¿no?, justo ver que estos datos se calculan con la tendencia total de los 18 años, no se hace como diferencias entre si unos años están más rápidos y demás, pero pesa lo que se ve en los últimos años. Esto, regresando a México, vemos la evolución del índice de la brecha de género en los últimos 18 años. Pasó de casi 65 a casi 77, ¿no? Se ha cerrado 12 puntos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Creo que tenemos que desmenuzar un poquito más este índice. Y en ese sentido, justo creo que esta lámina nos permite ver cómo le va a México en cada uno de los pilares, ¿no? Tenemos el puntaje global, que ¿no? México, como les decía, ocupa la posición 33 a nivel mundial, y podríamos decir, nos va muy bien, 33 de 146, pues estás en una buena posición. Pero cuando vemos cómo le va en cada uno de los pilares, es importante ver, por ejemplo, el mayor reto que tiene México está en la participación y en las oportunidades económicas de las mujeres. Y ahí no ocupamos el lugar 33, ocupamos el 110 de 146. Prácticamente estamos al final de la tabla. Y por otro lado, en el empoderamiento político, es uno de los mayores avances que ha tenido el país en los últimos años. Vemos que México ocupa la posición 15, es el pilar donde mejor le va, pero tiene un puntaje de 49 de 100. ¿Por qué? Porque a nivel mundial es el pilar donde hay mayor rezago, ¿no? Todos los países les va mal en este indicador, entonces dentro de los mal, pues nos posicionamos en un mejor lugar.
En cuanto a educación y salud, pues prácticamente todos los países, no solamente México, llevan muchos años donde ya se alcanzó la paridad de género, la igualdad de género en estos, pero recordando, por eso para mí era importante explicar qué es lo que mide, ¿no? Cuántas mujeres van a la escuela, cuál es la esperanza de vida entre hombres y mujeres, y en ese tipo de indicadores México y el mundo están ya prácticamente en un 100. Esto es otra forma de verlo, ¿no? Justamente en el empoderamiento político, en el porcentaje de mujeres en el legislativo, México con otros países ocupa el primer lugar, y en años con jefa de Estado ocupamos el lugar número 80, esto pues próximamente va a cambiar, lo cual va a dar mayor impulso a ese indicador. Y por último tenemos también el de participación económica, ocupa el mejor indicador es profesionistas y técnicas, y el peor indicador es el de porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, donde ocupamos el lugar 122. Aquí es también otra manera de ver los últimos 18 años, justamente, ¿no? Lo que les decía, la línea morada es el empoderamiento político. Esa brecha se ha cerrado 36 puntos en los últimos 18 años, lo que ha ido que México vaya subiendo de lugares en el ranking global. Aquí tenemos dos parteaguas importantes. En el 2014 se da el principio de paridad, eso es paridad dentro de los congresos, y en 2019 se da la reforma constitucional que conocemos como paridad en todo, ¿no? El resultado de las cuotas de género que ha habido en el ámbito político. Y con eso cierro para dar lugar al panel. Pueden descargar todo el análisis, también si se quieren registrar en nuestro boletín. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fer. La verdad es que después de revisar el estudio surgen muchas preguntas, y para eso pues nos acompañan hoy en este panel la senadora Patricia Mercado. Quedamos que no me iba a extender mucho en sus semblanzas, pero bueno, pues la senadora Patricia Mercado, a quien yo admiro mucho personalmente y me da mucho gusto estar aquí con ella, es senadora de la República por Movimiento Ciudadano, preside actualmente la Comisión de Zonas Metropolitanas en Movilidad y es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2001 presidió el partido México Posible y en el año 2006, como muchos de nosotros lo recordamos, compitió en la elección a la presidencia de la República por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, donde obtuvo 1.1 millones de votos. Bienvenida, senadora, gracias por estar aquí con nosotros. Y también me da muchísimo gusto presentar y conocer a Yodi. No la conocía, la conocí gracias a Fer y a amigas que tenemos aquí en común. Yodi Polo, que es la líder regional para América Latina y el Caribe del Departamento de Género e Inclusión Económica de la Corporación Financiera Internacional, IFC, organización miembro del Banco Mundial que promueve el desarrollo económico y la reducción de la pobreza al incentivar el crecimiento del sector privado en economías emergentes. Ella coordina el programa desde el año 2021 Empresas Mexicanas por la Equidad, por eso nos da muchísimo gusto también que hoy nos acompañe, donde justamente buscan reducir las brechas de género y promover la diversidad y la inclusión en el mercado laboral en México. Y bueno, la idea es que estuviéramos aquí nosotras tres, pero ya tengo aquí en la mesa también a Fernanda y al embajador Diego Gómez Pickering, entonces me voy a aprovechar de eso en algún momento. Y quiero empezar preguntándole a la senadora Patricia Mercado lo siguiente. Justo nos acaba de comentar Fer que de acuerdo con el índice global que nos presentó, México efectivamente ocupa el primer lugar en paridad del poder legislativo, junto con países como Emiratos Árabes, Nicaragua, Nueva Zelanda y Ruanda. Esto me encantaría saber, senadora, desde tu punto de vista y habiéndolo no solo vivido, sino también impulsado, si tú consideras que esto ha tenido un impacto real para aumentar la representación política y evidentemente electoral de las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. ¿Está prendido? ¿No? Está prendido. A ver, senadora, ahí. Si no, Ya está. Sí, ya está prendido, sí. Bueno, pues
En primer lugar, agradecer a COMEX y a INCO, que hemos estado trabajando el tema de brecha salarial y de toda, digamos, la problemática de cómo las mujeres van a participar cada vez más en igualdad de condiciones y cerrar este índice entre la participación política y la participación económica de las mujeres. Así es que, pues muchas gracias por esta invitación, mucho que reflexionar. Yo creo que una de las cosas, digamos, una de las cosas que no se hicieron o que no las estamos haciendo bien, y yo creo que esto, por eso refleja este índice, es que cuando en 1989 el Consejo de Europa resolvió, ¿no?, que ya no podían ser solamente señores los que analizaran la economía y decidieran por dónde, y que tenían que participar las mujeres, que ahí había una carencia, una ausencia para la toma de decisiones. Empezó en Francia y después se fue a toda Europa y luego ya recorrió todo el mundo, el tema de la propuesta de democracia paritaria. Y la propuesta de democracia paritaria no es una cuota de 50% en la participación política solamente. La democracia paritaria es efectivamente la cuota del 50%, que ya no es cuota, digamos que es un reconocimiento de que somos la mitad y la mitad de la población para participar en la toma de decisiones, sino también la paridad en la educación y la paridad en la distribución de las responsabilidades en los hogares. Entonces, digamos, la integralidad de la propuesta de democracia paritaria era esta. Entonces ahora sí estamos entrando a la toma de decisiones, incluso ya hay una inercia que nadie detiene, ¿no? Que ya la presidenta de la Suprema Corte, las presidentas de las cámaras, ahora tenemos la presidenta de México, ¿no? Y las gobernadoras y tal. O sea, esta carrera que se está, digamos, este bono democrático me parece a favor de que las mujeres podamos dirigir, ¿no?, los destinos políticos de en este caso de nuestro país y de los tres poderes. Saltamos, ¿no?, las presidentas municipales en este momento, pues ya, ¿no?, dejamos atrás ese 6-10% que tuvimos durante muchos años, pero las otras dos cuestiones no las hemos jalado, es decir, ni el tema de la educación, o sea, hay muy pocos esfuerzos por jalar a las niñas, por jalar a las jóvenes para que podamos nivelar la presencia de las niñas y los niños o adolescentes o jóvenes en las diferentes formaciones, digamos, tanto formaciones para el trabajo como formaciones académicas y tal, y también por el otro lado no hemos avanzado en ninguna política de la distribución de los trabajos de cuidado y doméstico. O sea, los cuidados siguen estando al interior de los hogares con una representación casi exclusiva de las mujeres que les impide, por una parte, seguir formándose y por otra parte, pues acceder, digamos, a diferentes puestos en las escalas, ¿no?, salariales y de condiciones de trabajo. Entonces, en el 2010, 2011, cuando Michelle Bachelet, con eso termino este primer comentario, cuando Michelle Bachelet entró a dirigir ONU Mujeres, pues una mujer política como ella, que además había sido presidenta, inmediatamente lanzó una convocatoria al mundo para financiar proyectos fuertes, fuertes en términos de financiamiento, para el empoderamiento político y económico, es decir, proyectos que tuvieran los dos objetivos. En México, un grupo de organizaciones ganamos, en América Latina se ganaron dos, uno en Brasil y en México. Ganamos este proyecto, desarrollamos un programa de formación de mujeres políticas, sobre todo a nivel de los estados, un programa que le llamamos Suma Democracia es Igualdad. Nos extendimos como a 20 estados, y una vez que terminábamos el proceso de formación, empezaba ya algunas como presidentas, como regidoras, como legisladoras, decir, a ver, ahora vamos a trabajar, pues, para que llegaste. Y aquí nos habíamos comprometido a que llegaste para impulsar la participación económica de las mujeres.
Y realmente el movimiento de mujeres y, digamos, el gran acuerdo social que tenemos tiene que ver con la violencia. Entonces todas estaban como muy metidas, ¿no? Tú decías, oye, a ver, vamos a ver una política en el municipio que tenga que ver con impulsar a las mujeres digamos, en proyectos de desarrollo económico, y decían, bueno, pues un refugio, ¿no? No estamos hablando de violencia, estamos hablando de participación económica. Muy complicado les podría dar, pero finalmente muchas cosas se lograron. Les podría dar muchos ejemplos como interesantes de cómo sí se lograron algún tipo de políticas. Decíamos, si las 500, 600 mujeres presidentas municipales, también pueden ser los hombres, pero digamos, estas mujeres impulsaran una acción, solamente una, durante esos 3 años de mandato, que tienen que ver con la participación económica de las mujeres, o cambiaran, digamos, pues, o hicieran campañas para jalar, como yo decía, a las niñas a otro tipo de formación en la escuela, pues seguramente, digamos, esta masa crítica, ¿no? podría empujar este tipo de indicadores, que me parece como clarísimo el tema de que solamente es presencia de mujeres en toma de decisiones, pero sin ningún compromiso con los otros 2 componentes de la democracia paritaria, que ahí estamos muy estancadas en la conciliación y en la concertación de acuerdos. Gracias, senadora. Que justamente tiene que ver con esta parte de la participación económica de las mujeres, ¿no? Hemos dicho muchas veces que la verdadera libertad de las mujeres es la libertad económica, y mientras no logremos tener mucho mayores espacios de participación económica de las mujeres, pues va a ser muy difícil que justamente se dé esta paridad. Y de aquí viene mi pregunta para Yodi. Justo nos decía Fernanda en el estudio que solamente en México la participación económica de las mujeres es del 46%, y es increíble la diferencia del lugar que ocupamos en este índice, ¿no? Del lugar 122 de 146 países, Yodi. Entonces mi pregunta es, desde el IFC, desde el Banco Mundial, ¿qué prácticas son las que han visto a nivel internacional que han podido constatar que realmente transforman en los entornos laborales de las mujeres? Me gustó lo que hizo la senadora, así que para poder hablar con mis manos. Para las personas que no conocen IFC, ¿qué hacemos? Trabajamos con el sector privado. Entonces, mucho de lo que yo les voy a platicar viene desde esa perspectiva de pensar en qué podría hacer el sector privado para complementar y a veces retar y a veces ir más allá de los esfuerzos del sector público. Entonces, ese es como mi lente del cual les voy a platicar. Lo primero que yo diría es, hay que pensar en quiénes pensamos cuando hablamos de mujeres en el entorno laboral. Muchas veces lo primero que nos viene en la mente es la mujer empleada, pero también desde IFC hablamos mucho de la mujer líder en posición de toma de decisión en el sector privado, y también la mujer emprendedora. ¿Y ella qué necesita? Necesita acceso a financiamiento, necesita acceso a redes, necesita acceso a compras corporativas, o sea, pensar en cadenas de suministro. Entonces les invito a ir como pensando más allá, ¿qué significa la participación económica de las mujeres en México? ¿Y qué funciona? Eso es como la gran pregunta. ¿Qué ha funcionado en otros lados? ¿Qué ha funcionado a veces en México? Pero ¿por qué seguimos como con tanto rezago en ciertos temas? Lo primero que yo diría es que cuando hablamos con el sector privado, hablamos desde el caso de negocio y evidenciamos como la mayor participación de las mujeres en todos los niveles en la economía, que contribuye a mejorar la competitividad en el mercado, a fortalecer las cadenas de suministro, a mayor productividad, innovación, creatividad del sector privado, y final de cuentas sí evidenciamos que genera mayor retorno a la inversión y mayor rentabilidad de las empresas. Entonces es hablar en el idioma de las empresas y comprobar que de hecho tener más mujeres en todos los niveles genera mejor negocio. Lo segundo que yo diría, y esto suena como un récord roto, pero datos desagregados. Y eso es básico, y se sorprenderían de cuántas empresas no lo hacen y no saben quiénes están en sus equipos, en qué equipos están, quiénes son las personas en posiciones de liderazgo, quiénes son las personas que reciben ascensos o promociones, quiénes se van de las empresas y por qué se van de las empresas, quiénes están en sus cadenas de suministro. Debe de ser lo más básico, y las empresas que sí lo hacen tienen mayor éxito en poder tomar decisiones a partir de los datos y mejorar y fortalecer sus políticas. Lo tercero es políticas.
documentadas, formalizadas, comunicadas y que la gente adentro de la empresa esté capacitada para saber qué dice mi política, qué puedo recibir a partir de esa política, dónde puedo ir si tengo algún problema. También suena súper básico, pero de nuevo es algo que todavía nos hace falta en México. Lo otro que yo diría es entender cuáles son las barreras que están impidiendo que las mujeres puedan entrar al mercado laboral, permanecer en el mercado laboral y ascender en el mercado laboral. Y en México yo diría que hay unos 3 principales que se tendría que entender para tomar acciones para remediar o mitigar esas barreras. Lo primero es justo lo que acabamos de platicar, un poco desde la educación y desde dónde las mujeres y las niñas en México se enfocan sus estudios y dónde no están. Y luego eso que se traduce al mercado laboral. Entonces vemos que las mujeres están muy subrepresentadas en sectores de mayor crecimiento en México, que pueden ser, por ejemplo, sectores industriales, sectores de construcción, que son sectores tradicionalmente dominados por hombres, y también en todos los sectores STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y ahí hay una gran oportunidad que si no la tomamos se va a volver una pérdida, porque también vemos la necesidad de tener esas habilidades en los sectores muy relevantes para la acción climática. Y hemos evidenciado que, igual que todos los demás beneficios que les platiqué, en el tema del nexo entre género y cambio climático está clave que haya más mujeres representadas en esos sectores, porque evidenciamos desde el Banco Mundial que entre más mujeres en posiciones de liderazgo en el sector privado, en temas de acción climática, mejores estándares ambientales, sociales y de gobernanza, mayor efectividad en la acción climática, de hecho, menor uso de recursos como agua y energía y hasta menor emisiones de CO2. Entonces, es una gran pérdida si no logramos cerrar esa brecha desde la educación, que nos comentaba la senadora. Y 2 más, el tema de violencia, que sabemos que la violencia basada en género en todos los espacios públicos, transporte, escuelas, las casas, los lugares de trabajo, impiden que las mujeres puedan tener una participación efectiva en la economía. Y finalmente, el tema de cuidados, que ya se ha practicado muchísimo, pero vale la pena repetir y repetir y repetir este tema, porque en México es de las principales barreras a que las mujeres puedan participar en la economía. Entonces, ¿qué funciona? Que las empresas reconozcan ese reto y tomen acciones para ser más amigables con todas las personas cuidadoras, si sean hombres, si sean mujeres, y independientemente de quiénes estén cuidando, si son hijos, hijas, si son personas con discapacidad, si son personas adultas mayores, pero reconocer la carga de trabajo que representa el cuidado y eso que impide que las mujeres en particular puedan entrar al mercado laboral formal y que puedan permanecer y subir a niveles de liderazgo. Entonces, ¿qué funciona? Reconocer esas barreras y tomar acciones proactivas para ayudar a las mujeres a superarlas. Y finalmente, con esto cierro, la importancia de liderazgo y voluntad desde la alta dirección del sector privado. En México sabemos, y el INPO lo ha evidenciado muchísimo, las mujeres no están en los consejos. Las mujeres no están en los grupos muy masculinizados de alta dirección de las empresas. Entonces, requerimos de que haya ese esfuerzo desde el alto nivel para tomar estas acciones y para diversificar con quienes están hablando en sus mesas. Entonces, con eso cierro. Gracias, Jody. Gracias. Sobre el tema de cuidados, bueno, hay mucho que decir, pero yo, embajador, quisiera hacerte una pregunta. Tú sé que has vivido muchos años en Europa, actualmente vives en Barcelona, y sé que, bueno, como un estudioso que eres de la realidad social de esos países y escritor, ¿qué has percibido en temas de cuidados que sea distinto en Europa y cómo ves la diferencia con la actualidad que vemos en México? Bueno, sin duda alguna, la principal diferencia entre las sociedades, mercados y estructuras económicas europeas y la mexicana es que la nuestra está muy chapada a las formas americanas, estadounidenses. Nuestra concepción de lo que es el trabajo, nuestra concepción de lo que es la participación del Estado, nuestra concepción de lo que es la familia y las relaciones sociales están mucho más influidas, que no necesariamente es algo intuitivo, tendría que ser al revés, dado que culturalmente, desde mi punto de vista, nosotros somos mucho más herederos de la tradición mediterránea, pero, perdón,
nuestra posición geográfica nos ha obligado, en nuestra historia reciente, a adaptar una serie de conceptos y de estándares que asemejan mucho más el modelo estadounidense, que como sabemos es un modelo desde mi punto de vista errado, un modelo errado para el reconocimiento no solo de las acciones a emprender para cerrar las brechas, sino también un modelo errado en términos de derechos laborales, ¿no? Hablemos del número 2, un tema hoy muy en boga en nuestro país y uno de los grandes pendientes quizá de la administración de nuestra primera presidenta será esas semanas laborales con número de horas fijas, el reconocimiento de los derechos de las empleadas domésticas, sobre lo cual la senadora no tiene pues un conocimiento profundo y gracias a ellos que se han impulsado por los primeros pasos en este tenor. Pero para responder a la pregunta, creo que esto está muy vinculado con nuestra errónea concepción al respecto de los derechos laborales y de la relación y el balance entre la vida personal, que implica por supuesto los cuidados, sean del familiar directo, una pareja, unos adultos mayores, padres, hijos, etcétera, y que tendría que necesariamente ser parte del debate y de la discusión cuando se trata de formular, como lo apuntaba ahorita Jody Pollock desde la posición del Banco Mundial del IFC, de formular futuros escenarios y de redactar propuestas de política pública que vayan encaminadas a cambiar la situación actual. Desde el punto de vista tiene que incorporar esos conceptos, habría que repensar, ¿no? Los conceptos de relación laboral. Gracias, embajador. Como parte de lo que hace FER, de las recomendaciones, digamos, que hace el MINCO, que es fomentar la participación del Estado y de las empresas en los cuidados, por un lado, e impulsar la matrícula de las mujeres en carreras STEAM, lo platicamos hace un par de días. Muchas veces las empresas, este tema de permisos para los papás que acaban de tener un hijo es completamente distinto a los de las mamás porque no hay una participación económica del Estado. Sé que no existe una solución fácil, pero por parte del INCO y por el expertise que tú tienes y todos esos estudios que no solamente han ustedes interpretado, sino elaborado desde el INCO, ¿cómo verías tú ahí la participación del Estado para que las empresas tengan no solamente el incentivo, digamos, social y de cuidados, sino también un incentivo económico en ampliar los días de paternidad para los hombres? Sí, creo que justo tenemos que partir más bien de cómo están conformados los permisos de paternidad y las licencias de maternidad en México, porque hay una diferencia desde el mismo diseño de las mismas, ¿no? Las licencias de maternidad son obligatorias, son intransferibles, son financiadas de manera tripartita. Esto lo que significa es son financiadas por la Seguridad Social. La colaboradora pone una parte, el Estado pone otra parte, la empresa toma otra parte, pone otra parte. Cuando una mujer se embaraza, se va 3 meses y recibe su salario de manera íntegra, ¿no? Repartido de manera distinta, pero cada quien poniendo una parte, ¿no? Esta es la parte de lo que llamamos mucho la corresponsabilidad, a eso nos referimos, ¿no? Corresponsabilidad entre el mercado, el Estado y los hogares. El tema con los permisos de paternidad es que justamente son permisos, no son licencias. Y aquí van algunas diferencias importantes. Los permisos se pueden tomar o no tomar, ¿no? Entonces, es la responsabilidad del padre pedirlo en la oficina y ya la empresa se lo da. Normalmente, pues cuando lo piden, no es que no se lo den, pero hay como un tema, ¿no? Que no es como un derecho inmediato. La otra parte es que son financiadas totalmente por las empresas, ¿no? No hay corresponsabilidad en el cuidado de los padres, ¿no? Entonces, al final, justamente yo creo que la senadora lo podría explicar mejor que yo, pero voy a hacer el intento de tal. La discusión que estuvo en el Congreso era esa, ¿no? A nadie le conviene, más bien a las empresas no les conviene que se aumenten los días de paternidad, porque las empresas van a correr con todo el costo. Y además, cuando hemos visto
varios avances en materia laboral, siempre hay que pensar en quién cae la carga, ¿no? Se aumentaron las vacaciones, se aumentó el salario mínimo, todo está perfecto, nada más hay que justamente pensar, ¿no?, en este tipo de políticas. Desde mi punto de vista, la manera de aumentar los permisos de paternidad van a ser en la medida que podamos cambiar el diseño de los permisos y que se comparta de manera tripartita, y entonces ya podemos hablar de una igualdad de condiciones en la que los permisos se puedan extender y a todo mundo le caiga una parte de la responsabilidad. Entonces creo que primero hay que cambiar esa parte del diseño, y ya después también viene la parte, o viene a lo mejor junto con pegado, la parte cultural, ¿no? La parte de que si un hombre se toma el permiso de paternidad no sea mal visto, no sea criticado, y que al final también, ¿no? Eso es una parte, y otra parte también que viven las mismas personas. Ninguna mujer que yo conozca que quiera crecer dentro del mercado laboral se quiere ir 3 meses y a ver qué pasa cuando regrese. Ninguna, ¿no? Entonces, los hombres también dicen lo mismo, ¿no? Yo no me quiero ir porque en esos 5 días no sé qué va a pasar y a lo mejor no me dan la promoción. ¿Cómo me voy a querer ir 3 meses, no? Es lo mismo. Entonces, en la medida que podamos emparejar ese piso, yo no estoy diciendo que vaya a resolver el problema de la igualdad, pero por lo menos en el momento de la contratación podemos vernos iguales hombres y mujeres, que las 2 personas nos vamos a ir sin importar si eres hombre o mujer eventualmente. Entonces creo que eso es una parte importante de la discusión. Sí, sin duda. Senadora, con todo esto que hemos tenido electoral y políticamente en los últimos meses, y ya que tú estás en el centro de todo ello, me gustaría saber si realmente, y en tu experiencia en los últimos años, se ha logrado un cambio en las dinámicas partidistas y electorales en nuestro país hacia una mayor equidad, o sea, dentro de los partidos políticos, dentro de la Cámara de Senadores, ahora irás a la Cámara de Diputados. ¿Lo ves así? Mira, en las dinámicas electorales, sí, yo creo que sin duda ahí tenemos 30 años. El movimiento de mujeres, el movimiento feminista en México y en el mundo los últimos 30 años, pero hablemos de acá, que hemos estado sobre los cambios legislativos para cambiar, ¿no?, precisamente las dinámicas electorales. Por eso lo último fueron las gobernaturas. Cuando se da la paridad en todo, no hay un acuerdo en el Senado, porque ahí es la Cámara de Origen, sobre el tema de las gobernaturas, porque se decía, pues son puestos únicos, decían los dirigentes de partidos, son puestos únicos, ¿cómo vas a plantear paridad? Obviamente es en la oferta partidaria, obviamente sí son puestos únicos, pero la oferta partidaria pues tiene que ser una oferta paritaria. Si van a ser 3 gubernaturas o 5 tal, pues entonces 50 y 50, y finalmente cuando no sea perfecta, bueno, pues se resuelve. No se decidió así, eso lo hicieron las instituciones electorales, o sea, fueron a través de lineamientos las instituciones las que plantearon el tema. Ahora que yo fui, esta primera, digamos, legislatura paritaria, fue a partir, en el Senado por lo menos, y también en la Cámara de Diputados, fue a partir también de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, cuando planteó todas las listas nacionales al Senado, que es una sola lista nacional, tienen que empezar con mujer, ¿no? Entonces, si empezaba con mujer, sí se daba, digamos, mucha mayor posibilidad del tema de la paridad, ¿no? En este momento, como pueden empezar con hombre, quién sabe, o sea, quién sabe cómo estén haciendo las cuentas. Vamos a ver lo que en las próximas semanas hace el INE, de a quién baja, a quién sube finalmente, para establecer esta paridad, que la toma como una tarea que finalmente los partidos pues no se han puesto de acuerdo para legislarla. Entonces lo han dejado así como en lineamientos para no asumir verdaderamente ya en las reglas el tema. Entonces me parece que en términos de las dinámicas electorales sí ha cambiado. Desde que apareció en la ley electoral en un transitorio la posibilidad de una cuota del 30%, así como de una recomendación a los partidos, pasando por que las suplentes fueran mujeres, pasando por no las puedes mandar ni a municipios ni a distritos perdedores, están los bloques de competitividad, tienes que también tener la paridad donde has ganado, donde ganas o pierdes, donde pierdes. Entonces han ido como cambiando estas, digamos, en estos 30 años
se le puso mucho interés, pues finalmente al marco legislativo, porque finalmente, digamos, incluso las propias mujeres políticas, pues la fuerza que tienen, pues es finalmente la fuerza, ¿no? La fuerza que dan estos cambios legislativos, no otro tipo de poderes, digamos, que funcionen a favor de las mujeres, porque como hemos dicho, también, digamos, hemos ido avanzando en el reconocimiento de los derechos políticos, no solamente a partir de la participación, la propia voluntad de las mujeres, la presencia de las mujeres, los cambios legislativos, sino también las sentencias, ¿no? Hemos tenido muchas sentencias que van cambiando las dinámicas. Entonces me parece, y lo último, ¿no? La famosa 3 de 3, ¿no? Que ya tuvo su primer víctima, ¿no? Este diputado que le quitaron la diputación ayer, pues porque no paga pensión alimenticia, ¿no? Me parece, digamos, muy importante el tema. Ya ha habido también que les quitan el pasaporte, que no les dan, o sea, digamos, por eso la importancia de las licencias de paternidad, ¿no? Como decimos, es mejor que estén al inicio y hagan algún tipo de relación con sus criaturas al momento de nacer para no estarles quitando la licencia al final porque no pagan pensión, o sea, que realmente logren algún tipo de empatía, ¿no? Con sus criaturas, o por lo menos también, pues que le piensen 2 veces antes de tenerlas. Entonces me parece que, digamos, estas dinámicas, o sea, la dinámica electoral sí ha cambiado y ha favorecido muchísimo, decía, la paridad y la participación política. En los partidos políticos está más complicado, ¿no? Tenemos que entrarle a la ley general de los partidos políticos, porque las reglas de promoción y ascenso me parece que es la principal carencia, no está claro. Y lo que pasa es que las mujeres, digamos, en general, las mujeres, hay algunas que sí tienen estas relaciones, ¿no? Sus padres, sus padrinos, o sea, sí vienen de una tradición, digamos, de participación política, pero la gran mayoría no, y sobre todo en los estados, en los municipios, en los poderes locales. Y entonces el tema es que no están claras estas reglas de promoción y ascenso, y entonces, pues no sabes cómo, ¿no? O sea, si yo voy entrando y quiero, o sea, ¿qué tengo que hacer, no? 3 exámenes, 2 debates, firmas, o sea, dime qué tengo que hacer, porque si no, la vulnerabilidad es muchísima, ¿no? Porque efectivamente las mesas, ¿no? Por lo general son mesas donde están sentados los señores de los partidos resolviendo las candidaturas y las mujeres viendo por la ventana a través de un vidrio, porque no están ahí sentadas ni tampoco tienen representantes o vocerías dentro de eso. En cambio, y eso le va a ayudar también a los hombres, porque hay muchos hombres ciudadanos también libres que van, ¿no? Que quieren participar en la política y no tienen estas relaciones, y entonces, pues finalmente, entonces me parece que en términos de los partidos, las reglas de promoción y ascenso es el tema. Y segundo, también, digamos, la imposibilidad cada vez menos, pero sigue estando presente el tema de la necesidad de formar coaliciones entre nosotras al interior de los partidos políticos. Cuesta muchísimo, no saben, o sea, es una cosa, porque cada una se juega, ¿no? Quizás o me alío con estas para pedir todas juntas, o yo negocio el mío, y pues en una de esas le pego, ¿no? En una de esas le pego en esa negociación individual en lugar de hacerla de manera colectiva. Y sabemos, ¿no? La cultura de género pues nos ha educado de tal manera pues que nos cuesta, ¿no? Que nos separa, digamos, a unas de las otras, porque aunque estoy segura que ninguna de las que está acá conscientemente, de manera consciente, podamos estar de acuerdo o podamos vivir esto de que nos educa la cultura de género, que finalmente nuestro objetivo en la vida es tener un señor y hacer una familia, y los señores no los consigues en colectivo, los consigues tú solita, ¿no? Al contrario, el colectivo es una amenaza siempre, ¿no? Otra mujer siempre es una amenaza. Entonces, la cultura nos dice eso, como yo decía, conscientemente, obviamente no lo pensamos, ¿no? Somos mujeres que estamos en otro terreno, pero finalmente eso sí lo traemos muy interiorizado, que nos cuesta mucho hacer alianzas. Y si no hacemos estas alianzas y estos colectivos al interior de los partidos políticos, pues es muy difícil avanzar. Como hay paridad, hay muchas que llegan, por supuesto que sí, ¿no?
pero ¿cuál es la trayectoria? ¿Por qué llegaron? En fin, entonces me parece que sí, en términos electorales llevamos 30 años en eso, hemos hecho muchos cambios, ya hay una inercia, ¿no? Ya hay una inercia, como yo decía, pues ya, ¿no? Ya es un mujererío por todos lados, ¿no? Y la primera rectora, y la primera esto, y la primera el otro, y bueno, la primera presidenta, lo cual, digamos, está muy bien. En este momento, esa presencia es un acto de justicia. También lo peleamos por justicia, el derecho a estar, ¿no? Y una vez que peleamos el derecho a estar, y que las reglas nos hagan estar, bueno, pues ahora sí ya vemos a cómo nos toca a cada quien, digamos, en términos de esta participación. Entonces, sí, el problema más serio está al interior de los partidos políticos y, por supuesto, en esta fuerza de las mujeres. Las suecas le llamaban el triángulo de hierro, ¿no? O sea, incluso hacia afuera, para cambiar más, digamos, estas reglas, ¿no? Que es como todas las mujeres que están adentro, las que estamos adentro, ¿no? Las legisladoras, las mujeres en la toma de decisiones y tal, ¿no? La propia, digamos, actual presidenta, ¿no? O sea, cómo va a tomar las decisiones, cómo podemos ser generosas. Podemos tener muchas diferencias, porque el hecho de que sean mujeres no nos hace a todas pensar lo mismo. Podemos tener, y seguramente tenemos diferentes visiones de qué hay que hacer en México, o diferentes visiones de las propuestas de la presidenta, pero ser generosas con su mandato, ser generosas, ¿no? Y tener la capacidad de reconocer, pues, que finalmente las decisiones que toma, que nos parezcan o no nos parezcan, son decisiones que está tomando la mujer que hoy es presidenta de México y que en ese sentido merece todo nuestro respeto y consideración, ¿no? Creo que ahí, digamos, estos son como los dilemas, los problemas que ahora estamos enfrentando frente a estos grandes cambios en las dinámicas, sobre todo las dinámicas electorales para la participación de las mujeres. Gracias. Gracias, senadora. Jody, sabemos que recientemente el Banco Mundial hizo una revisión y una actualización de la estrategia de género, ¿no? En la que tuvieron oportunidad de hablar con distintos actores de la sociedad civil, del ámbito empresarial, del gobierno. Nos interesaría saber qué encontraron en ese proceso y qué destacan hacia futuro que sea relevante. O sea, ¿esta actualización los llevó de cierta manera a enfocar los esfuerzos de esta estrategia? Claro. Entonces, les cuento un dato. En los últimos 5 años, IFC, voy a hablar de IFC específicamente, aumentamos nuestro financiamiento para proyectos en el sector privado con perspectiva de género. Empezamos hace 5 años con 1,000 millones, que está bastante bien, de dólares. Y ahora estamos en 20,000 millones. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a, como banco de inversión, si así lo defino fríamente, a expandir de manera así exponencial en tan poco tiempo nuestra inversión con perspectiva de género? Y creo que lo primero es el caso de negocio. O sea, sí darnos cuenta que invertir en las mujeres y que las empresas y el sector privado inviertan en las mujeres genera mucho mayor retorno. Entonces, fríamente, como banco de inversión, tiene sentido. ¿Qué es lo que aprendimos? Hicimos una retrospectiva de los últimos 10 años de Banco Mundial en nuestros proyectos de género en todo el mundo. Y me llevo un par de reflexiones de ese ejercicio. El primero es, nos dimos cuenta que tenemos que enfocarnos mucho más en el tema de violencia basada en género. Y que eso se ha sorprendido, yo diría, a algunos de mis colegas que dicen que tiene que ver el sector privado con el tema de violencia basada en género. Entonces, evidenciar esa conexión, eso es uno de los aprendizajes. El segundo es el tema de cuidados, que me repito 1000 veces, que hace 10 años no se hablaba, casi no se hablaba en el Banco Mundial, ni del lado público ni del lado privado, y nos hemos dado cuenta, y mucho gracias a COVID, se visibilizó esa doble jornada, triple jornada de las mujeres y cómo impactaba la economía mundial. La tercera lección es justo algo que estamos explorando, que se me hace que tiene muchísimo potencial, que es el nexo entre género y cambio climático, y donde las mujeres no están representadas en toma de decisión relevante. Por ejemplo, si ven quiénes están representados en COP
o en IPCC o en estos cuerpos que toman decisiones relevantes al cambio climático, quiénes son las personas más impactadas por los efectos de cambio climático y dónde están las mujeres en esos dos grupos. Y en el primer grupo, en toma de decisiones, no están. Y en el segundo grupo, de quienes están principalmente afectadas por los impactos del cambio climático, son las mujeres. Entonces, ahí vemos un nexo que hay que seguir explorando. Y el último es que creo que el Banco Mundial se dio cuenta que estábamos explorando el tema de género sin pensar en otras identidades y en la interseccionalidad. Entonces, eso es, digamos, de aquí en adelante algo que vamos a tomar mucho más en serio y que ha formado la base de la nueva estrategia. Entonces, esta nueva estrategia la publicamos hace un mes. Pasó por un proceso de consultas en 110 países con más de 1,000 actores clave del sector público, privado, OSCs, otras organizaciones internacionales. ¿Y en qué quedamos? Lo primero es que cambiamos nuestra misión de Banco Mundial. Antes era reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida. Ahora es acabar con la pobreza en un planeta habitable. Y eso es un cambio drástico, o sea, reconocer que no importa si acabamos con la pobreza si no tenemos planeta. Entonces, con base en esa nueva misión general, definimos 3 pilares clave. Y el primero es acabar con la violencia basada en género. Y que eso se ha ligado con elevar el capital humano. El segundo es cómo vamos a expandir y habilitar las oportunidades económicas. Entonces, ahí estamos hablando no solo de empleo, sino también cómo propiciamos un ambiente donde las mujeres puedan participar de manera plena, y ahí es donde cabe todo el tema de cuidados. Y es central a la nueva estrategia que hace 10 años casi no se hablaba. Y lo último tiene que ver con promover el liderazgo de las mujeres, y eso cuadra muy bien con este panel. Entonces, es hablar tanto de mujeres en sector público como en sector privado. Y toda la evidencia que nos muestra que eso nos va a generar muchos mejores resultados en todo lo que hemos visto. Entonces, eso es como el proceso que hemos pasado. Me emociona porque apenas lo estamos lanzando y eso genera un gran cuestionamiento de qué sigue y cómo lo vamos a medir. Y justo tuve chance de platicar con Fer de otra revolución, por así decirlo, en el Banco Mundial. Es antes, bueno, todavía contamos nuestro impacto sin realmente comentar el impacto. O sea, estamos contando outputs, ¿no? De cuántos proyectos hacemos, de cuánto volumen invertimos. Pero ahora el enfoque va a ser cuántas vidas impactamos, que para el Banco Mundial es o sea, digo, desde adentro va a ser un cambio gigantesco en cómo medimos y reportamos nuestros proyectos, y ojalá que eso también nos impulse a tener mayor impacto en vidas y no solo en contabilizar número de proyectos. Muchas gracias, Judy. Pues sí, el planeta. Hay una última pregunta que le quiero hacer a la senadora Patricia Mercado, y después me gustaría concluir rápidamente con que los 4 me puedan decir en 2 minutos una pregunta, o en menos lo que les voy a hacer. Pero esta pregunta me parece inevitable, senadora. ¿Cómo imaginas los próximos años en México con una realidad política y social, teniendo, por supuesto, por primera vez en la historia del país, una presidenta mujer, pero también pues teniendo como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ministra Norma Piña, y además de que vamos a tener a 13, si no me equivoco, 13 gobernadoras mujeres? ¿Cómo ves los próximos años en ese sentido? ¿Crees que hay una diferencia? Pues yo creo que lo primero que tenemos que asumir es que todas estas mujeres, desde la presidenta, las gobernadoras, la presidenta de la Corte y demás, llegan con proyectos, llegan con ideas, llegan con posiciones. O sea, no es el cuerpo el que las determina, ¿no? Es su historia de vida, digamos, su apuesta ideológica de dónde se ubican. Entonces creo que hay que partir de ahí, ¿no? En primer lugar, partir de ahí. Por eso decía que es un acto de justicia. Ya por eso vale la pena, ¿no? Ya por eso vale la pena, aunque, digamos, vamos a ver qué pasa con los cambios, porque finalmente lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento es, quisiéramos ver, o sea, en estos 30 años dijimos, a ver, si llegamos las mujeres van a pasar 2 cosas.
como venimos, digamos, del mundo de la vida cotidiana, ¿no? Del mundo de los servicios, de la vida cotidiana, de los dolores, digamos, más de todos los días, la agenda pública va a ser una agenda pública, o vamos a influir en esa agenda pública para combatir estos dolores, digamos, cotidianos y hacer propuestas en este sentido. Entonces vamos a complementar, no solamente hablar de exportación, de carreteras, de puentes y tal, sino también, ¿no? de asilos de cuidado de personas adultas mayores, de escuelas de tiempo completo para que no sé qué, del tema del cuidado, o sea, vamos a hablar de otras cosas. Yo espero que esto suceda. A mí me parece que el primer Congreso Paritario hizo algunas de estas cosas, digamos, de poner en la agenda, digamos, todo el tema de infancia, por ejemplo, fue como muy importante. Y bueno, pues, ¿no? Es algo que a nosotras nos toca, nos ha tocado y es una agenda que se ha promovido. Toda la agenda de salud, ¿no? La agenda de salud ha sido una agenda también, digamos, muy, donde las protagonistas han sido mucho las mujeres legisladoras. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacernos cargo es que el sexo no determina las ideas ni las acciones, sino esto, digamos, sino lo que cada una trae. Y lo que estamos viendo hasta ahora, no sé, vamos seguramente, esperemos que de los centros de conocimiento, las académicas y demás empiecen a hacer investigaciones en este sentido de qué están haciendo las gobernadoras. Hasta ahora no hay, ¿no?, alguna gran como acción distinta de cómo estuviese gobernando pues otro señor o otra, ¿no? O sea, no hay evidencia, pueden estar gobernando bien, pero no hay evidencia de cambios específicos, ¿no?, en una agenda distinta de gobierno, de inversión presupuestal. Vamos a ver. Y luego, pues una de las cosas que también le apostábamos es, tenemos otras formas las mujeres, ¿no? Tenemos otras formas, estamos, ¿no? Estudios que somos mejores negociadoras, ¿no? Que somos capaces del ganar, tú ganas, yo gano, y que quién sabe qué, ¿no? Y pues tampoco se está viendo claramente esas formas distintas, ¿no?, de resolver los conflictos. Yo espero que, independientemente de que ser mujer no garantiza, digamos, nada que piense como yo, sino que va a pensar como ella, por lo menos que en las formas sean formas, digamos, más democráticas, de entendimiento de la diferencia, de respeto al otro, de consideración, ¿no?, de mayor prudencia, de mayor generosidad, como valores con los cuales hemos vivido y hemos sido educadas, pero bueno, pues también yo decía, esta evidencia no se tiene, pero bueno, veremos, ¿no? También hay que dar tiempo, vamos históricamente, digamos, empezando, porque si me preguntas de la presidenta de la Suprema Corte y la presidenta electa, pues lo primero que estamos viendo es que imposible de hablar, o sea, imposible, ¿no? Están metidas en una confrontación que les toca, porque bueno, pues una está defendiendo a su poder y una transformación desde una mirada, y la otra, digamos, está convencida que hay que reformar radicalmente, y una de las reformas radicales es, se van los 1,600 y elegimos a nuevos, mujeres, hombres, quien sea. No, 7,000. Bueno, si cuentas todos, tienes razón, 7,000, ¿no? Entonces, bueno, en fin, entonces, pues cuando vi esta pregunta de cómo te lo imaginas, bueno, yo me lo imaginaba así, ¿no? Yo me lo imagino así, yo creo que tenemos esa posibilidad, pero también no hay que idealizar, ¿no? Somos muy capaces de generar y de entrarle al conflicto, y ojalá, digamos, ojalá podamos, como yo decía, ver este bono democrático, incluso el tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción también. Hay una funcionaria de Naciones Unidas, Rebecca Greenspan, que, bueno, del sistema, ¿no?, que siempre ha dicho, no, pues es que las mujeres no somos corruptas, porque ya ves, no somos corruptas, somos decentes y quién sabe qué.
Y entonces decía, no somos corruptas porque vamos llegando y no sabemos cómo. O sea, no sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces dices, híjole, claro, pero lo que sí es verdad es que estamos llegando en un momento donde las reglas de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? Por lo menos en democracias como las nuestras, pues realmente son, ¿no?, las que están jugando, nuevas reglas de rendición de cuentas y tal, que impide la corrupción, ¿no? Entonces es posible que estas reglas nos ayuden, decía, a efectivamente, aunque sepamos cómo, no corrompernos y realmente pues, realizar la tarea pública para la cual fuimos electas. Entonces, no estoy contestando tu pregunta porque me imagino muchas cosas, tengo expectativas, sin embargo, estoy totalmente convencida que finalmente es un acto de justicia, aquí estamos y bueno, pues vamos a responder, ¿no? Esperemos, digamos, vamos a responder, pues cada quien con lo que llega y con lo que forma parte y con la idea que tiene de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, pues en este momento les deseamos lo mejor a la presidenta de la Corte y a la presidenta electa para que resuelvan este asunto de la mejor manera y ojalá con diálogo. Sin duda, por el bien de todos además. Muy bien, para terminar me gustaría, empezando contigo, embajador, les quiero hacer la misma pregunta a los cuatro, les pediría que la contesten en menos de un minuto porque me gustaría abrir a preguntas y respuestas. Me gustaría saber qué les quita el sueño así de no me deja dormir, me preocupa, en términos de equidad, inclusión y paridad en nuestro país, embajador. Pues yo creo que me lo quita no solo por lo que sucede en nuestro país, me lo quita por lo que está sucediendo en España, en Francia, lo que vemos en los Estados Unidos y lo que vemos a nivel global. Hoy por hoy, después de 30 años, como bien decía la senadora, de avances significativos, avances en nuestro sistema jurídico, avances en nuestra concepción en general social sobre el rol de la mujer, sobre el papel de la mujer, vemos al mismo tiempo, desde el punto de vista retrocesos preocupantes, retrocesos que incluso nos remiten a hace más de 30 años. Y sea que nos dediquemos a leer nuestro Twitter o Facebook o la red social de su predilección, o en el discurso público y en la narrativa, de repente he visto y notado aparecer términos peyorativos, insultos y en general un discurso que creía desaparecido. Entonces a mí me quita el sueño especie de péndulo, un péndulo que se movió mucho, que abrió brecha, que hoy nos permite tener esta discusión, que hoy nos permite tener en México una primera presidenta mujer, pero que lentamente está regresando. Y me pregunto hasta dónde va a llegar y hasta dónde permitiremos que llegue, y hasta qué punto la fragilidad de lo que tenemos hoy no será resquebrajada por esta regresión, si me permiten la palabra, que veo en el discurso público al respecto de la mujer, a pesar de lo que hemos avanzado. Gracias. ¿Así seguimos? Sí, sí. Ay, me angustió muchísimo esta pregunta, de verdad. No pensé que tuviera esos miedos, me angustió la pregunta, pero agradezco que la hayan hecho para ser conscientes, ¿no? Porque sí me quita el sueño que no pase nada. O sea, que después de tanto tiempo, de tantos años, de estar, que no pase nada. O sea, que no pase nada extraordinario, ¿no? Que no pase nada distinto a las formas de gobernar, de tomar decisiones, de ejercer el poder que hemos conocido hasta ahora. Entonces realmente, si me preguntas, ¿no?, ¿qué me quita el sueño? Pues es ello, que nuestra llegada no signifique nada, ¿no?, finalmente. Y que tengamos que aprender otra cosa, o sea, que tengamos que aprender otras expectativas, ¿no? No las que teníamos hasta ahora, sino nuevas expectativas que nos permitan seguir trabajando por ese derecho, porque finalmente es nuestro derecho, ¿no?, a tener, digamos, inclusión, a igualdad de oportunidades, de trato y tal. Me quita el sueño que también no hayamos sido capaces de que en este 50% haya muchas excluidas,
¿no? O sea, habemos algunas, pero hay muchas excluidas, las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres afromexicanas, ¿no? Las mujeres con discapacidad, o sea, todas nuestras diferencias también nos faltan en la representación, y que no estemos como logrando el cómo esa diversidad entre nosotras pueda ser representada en la toma de decisiones, ¿no? Y que finalmente, pues también, ¿no? Me quita el sueño que no podamos establecer estas alianzas puntuales. Siempre habíamos planteado, y por eso también me gusta mucho esta mesa, ¿no? Estoy yo como política, están ustedes, ¿no? Como integrantes de empresas, como ejecutivas, o sea, de poder construir alianzas para avanzar juntas, como hemos dicho, avanzar juntas antes que nuestras diferencias nos separen. Las tenemos, esas diferencias, pero hay trechos, hay cuestiones que podemos hacerlas juntas, y que en este momento que somos tantas, se nos vaya ese bono, ¿no? De la posibilidad de una gran fuerza para, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, para el tema que decía Jody de violencia. Eso no puede ser. No puede ser que por el hecho de salir por nuestros derechos se nos reciba con ese nivel de violencia en la calle, en la casa, en el trabajo. Eso no puede ser. Tenemos que detenerlo, y para eso, por supuesto, también, ¿no? Hacer las alianzas. Entonces, como verán, pues hay muchas cosas que me quitan el sueño, que no pensé que fueran tantas, pero sí, y qué bueno que me hacen la pregunta, porque voy a tomar acciones muy concretas para que poder dormir tranquila de que estoy tratando de resolver que eso no suceda. Muchas gracias. Uy, me estresó demasiado este panel. Sí, o sea, yo creo que en otra vida, antes de trabajar en el Banco Mundial, trabajaba mucho en temas de prevención y respuesta a violencia en México y en América Latina, en espacios públicos, también con policías y con el sistema de justicia. Y yo dije, ya no aguanto esto está muy difícil, es una realidad muy complicada, y yo personalmente pasé por un burnout y dije, tengo que huir de la violencia. Y entonces pasé al Banco Mundial y dije, bueno, perfecto, voy a trabajar en el sector privado, aquí huyo del tema de violencia, y pues no. Entonces, creo que eso me quita mucho el sueño, como que de que eso es una realidad, ojalá no sea permanente, pero es una realidad que perdura en todos los sectores, en todos los espacios, y me encontré con la imposibilidad de huir de la violencia, y eso me quita el sueño. Pero, y ojalá esto como que transforma el panel deprimiente en algo como de esperanza, sí me da mucha esperanza de que un actor tan influyente en el mundo como el Banco Mundial dijo, esto tiene que ser el pilar número 1 de nuestra estrategia de género, y que lo pongamos en el centro y que lo hablemos en todos los sectores, en todos los espacios. Y ojalá que darle mayor visibilidad nos eventualmente ayude a quitarlo de esa prominencia dentro de nuestra estrategia, y que se pueda volver como más una cosa que habilite y no una cosa que sea así como número 1, lo tenemos que enfrentar. Entonces eso a nivel muy personal como del tema de violencia, y por repetirlo porque lo he tenido que decir en todas mis intervenciones, el tema de cuidados. ¿Cómo hacemos que, como dijo Fer, todo el mundo se haga corresponsable desde sus distintas trincheras? Porque sin los cuidados, todo lo demás no funciona. Y eso lo veo con mucha esperanza de pensar en los cuidados, de la economía del cuidado y las respuestas y las necesidades, y qué puede hacer desde el sector privado, qué podemos hacer desde el sector público, para detonar y para habilitar muchos otros avances que necesitamos para lograr eventualmente puntaje 100. Y yo también lo voy a responder desde un lugar más personal. Creo que es algo raro para cualquiera que sea del IMCO, siempre contestamos con datos, con evidencia, con estudios. Pero sin duda, el tema de la desigualdad en el trabajo no remunerado y cómo empieza desde el hogar. O sea, al final, seguramente, ¿no? Por el momento en el que
yo estoy viviendo, lo veo y digo, no importa si tienes más nivel educativo, si trabajas más horas, siempre hay una desigualdad que permanece, porque parece ser que el sistema te regresa a eso, no están las estructuras para que hombres y mujeres puedan participar en el mercado laboral de la misma manera, con las mismas condiciones. Siempre hay una parte que se queda en las mujeres, y eso cuando quieres crecer y quieres trabajar y quieres tener tu autonomía económica, es muy, muy frustrante, ¿no? Por más, ¿no? que tengas eso, y en mi caso, pues sí, es como que te vas adaptando a lo que puedes y a lo que hay. Entonces, pues, en mi caso, mi esposo tiene un trabajo 100% presencial y es el principal ingreso de mi casa, entonces yo busco un trabajo que me permita flexibilidad y entonces, ¿no? Vas acomodando. Y al final, mi papá me decía, Fer, pero tú sabías eso antes de casarte, y le decía, sí, pero es muy distinto vivirlo, ¿no? Cuando estás en esa parte. Entonces creo que a mí es lo que me quita el sueño, ¿no? Que decir, por más que busquemos estos esfuerzos, hay una realidad que, o sea, que permanece, y que, bueno, sin duda en una parte esperanzadora, soy muy privilegiada de poder trabajar en esto y buscar hacer los cambios. Y Maribel, yo te voy a regresar la pregunta a ti que te quita el sueño. A mí me quita el sueño no educar a mis 2 adolescentes que son hombres para que sean feministas. Pero creo que ya lo son, pero espero hacer un buen trabajo. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Creo que tenemos posibilidad de algunas preguntas, no sé cómo va a funcionar. Pues, si comentarios quieres, también. un micrófono. Sí, adelante. Vamos, comenten. Sí. Obvio que se tenga que ir. Sí, pues quien se tenga que ir adelante y quien se quiera quedar aquí, estamos muy a gusto, estar en su casa. No necesariamente tienen que ser preguntas, tiene razón la senadora, también puede ser comentarios. Adelante. Perdón, voy a hacer una pequeña intervención para pedir que realmente sean preguntas para que demos tiempo. Es que la senadora también quiere que sean comentarios. Comentarios que sean cortos, O sea, que no, sí, que tengamos espacio no para ponencias. que todo el mundo participe. Pues hay que ser todavía, pues hay muchísimas más. Gracias. Bueno, felicidades, hijo Comexi, por este Comexi, espacio y por esta reflexión necesaria y obligada. Y bueno, qué delicia escucharles. Bueno, yo quisiera poner como 3 cosas sobre la mesa. Uno es un comentario y las otras son preguntas. Uno que, bueno, creo que lo compartimos. A mí me quitan el sueño otras cosas, pero ahora les digo. Algo que me hizo como cortocircuito en el cerebro fue, bueno, evidentemente ver que faltan 135 años para la igualdad, pero ver que América Latina es una de las regiones que va alcanzando la paridad, y al mismo tiempo en un mundo paralelo, pero que es en el que vivimos, América Latina es una de las peores regiones para ser mujer por el nivel de violencia. O sea, hay 25 países en el mundo que son un infierno para las mujeres, 16 están en América Latina. Y México ocupa uno de los 3 primeros lugares año con año, ¿no? Junto a Brasil nos lo vamos disputando. Entonces, no sé cómo poner estas 2 realidades juntas. No hay paridad total, pero mientras estamos aquí están matando, violando a una niña, ¿no? Ya hay 11 feminicidios, al final del día va a haber 11. Entonces eso, bueno, creo que es como de estas cosas obligadas, que además quien tiene los datos y puede hacer estos datos, creo que es súper importante ponerlo, ¿no? 2, una pregunta, y esta va dirigida específicamente a ti, Fer, y sobre el documento. Lo tengo que revisar, no lo he revisado, pero no sé si el documento analiza, con todos estos datos desagregados, en dónde están las mujeres mayores de 50, ¿no? La economía silver se está consolidando en el mundo, ahorita es tema de preocupación para Estados Unidos, Canadá y Europa, sí Asia, pero América Latina es la región que está envejeciendo de manera más veloz, y en 40 años vamos a tener más del 35% de la población de mayores de 50, y la mayoría vamos a ser mujeres, y me preocupa mucho el empobrecimiento si no se reducen todas las brechas de las que ustedes están hablando. Entonces no sé si lo han considerado, y si se está considerando cuando hablan de cuidados, se está incluyendo el cuidado a las personas mayores.
porque normalmente se piensa en cuidados y se piensa en los niños, pero ¿qué pasa con las personas que siguen viviendo? Y en esta región y en México no tenemos la tradición de meter a las personas mayores a una casa de cuidados, ¿no? Quedan como parte de la familia y esa carga recae sobre las mujeres. Y querida senadora, yo siempre me pregunto por qué no fuiste presidenta hace algunos años. Me hubiera encantado que eso hubiera sido la discusión. Y que quisiera, bueno, a todos, porque no es tan dirigido el dado, pero en términos de la posible, yo quiero pensar que es posible reforma al Poder Judicial, ¿de qué manera afectaría todo el andamiaje institucional y legal a favor de la igualdad? O sea, ha llevado más de 30 años construir lo que tenemos y me aterra y me quita el sueño pensar que de un plumazo se acaben tomando decisiones en función de la popularidad de alguien que decida que pues procede o no la 3 en 3, cosas por el estilo. Y bueno, felicidades, gracias por este panel. Sí, no, pues sí, adelante, sí, si quieres. Hay muchas, más bien. Ya no podía. ¿Del PRIO? Gracias. Yo tengo una pregunta muy sencilla para cada uno de ustedes, me gustaría escucharles. Aprovechando el convenio 190 de la OIT, en donde tenemos una gran coyuntura para poder establecer acciones muy claras desde el sector privado, no me quisiera meter ya al sector público, sino hablando 100% cómo podemos prevenir y atender violencia en el ámbito laboral. Tenemos una disposición en la Ley Federal del Trabajo que logramos entre varias personas con legisladoras establecer una obligación para contar con un protocolo. No hay inspección por parte de la Secretaría del Trabajo para que las empresas lo tengan, pero además de esa que ya existe, una acción que pudiera cada uno de ustedes proponer, aprovechando el aterrizaje de este convenio 190 de la OIT, para específicamente darle al impacto, ¿no?, de violencia en el ámbito laboral. Pues muchas felicidades por el excelente panel. Yo tengo 3 comentarios muy breves. El primero, sobre el informe del juez, siempre ha sido un informe muy útil para todos los países, para la comunidad internacional. Esta cifra de los años que nos faltan nos permite medir el avance o el poco avance, ¿no?, la lentitud con la que se dan los cambios, ¿no? Aún así, y comentarios que hizo también Jody, la senadora, el tema de interseccionalidad creo que es muy importante. O sea, más allá de ver los avances, es difícil comparar países occidentales, países desarrollados con países del sur, ¿no? Entonces yo creo que habría que meterle un poquito más de detalle a cómo avanzar el tema de la interseccionalidad, porque la discriminación y la desigualdad no afecta de la misma manera a todas las mujeres. Este es un tema que hemos puesto muy al centro en el tema de igualdad de género en Naciones Unidas, en ONU Mujeres, en el Foro Generación Igualdad, lo pusimos recientemente. Es un tema central de las políticas exteriores feministas que estamos desarrollando en un grupo de países, entonces creo que es un tema importante. El otro tema, desde luego, muy relevante que ha surgido en la comunidad internacional es el tema de cuidados, especialmente en América Latina. Ya se habla de la economía de los cuidados, pero también CEPAL habla de la sociedad de los cuidados. Uno de los resultados del Foro Generación Igualdad fue la Alianza Global de los Cuidados, iniciada por México y por ONU Mujeres. Y ahí mi pregunta a la senadora Mercado, que me da muchísimo gusto verla, es el tema de en qué estado está la iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados que se había tratado de avanzar en el marco del Foro Generación Igualdad. Y el tercer comentario es, hay una discrepancia muy fuerte entre lo que ha hecho en el ámbito gubernamental para lograr la paridad y el liderazgo de las mujeres en el sector gubernamental con el sector privado. O sea, me parece muy triste ver la fotografía, por ejemplo, reciente de la presidenta electa con los presidentes de las cámaras, puros hombres. ¿Cómo podemos presionar al sector privado y a los líderes y a las cámaras para que apliquen lo que ya en México es una cuestión constitucional? O sea, yo creo que no pueden estar eximidos de estas disposiciones. Muchas gracias. ¿Qué van a tomar una más?
Sí, vamos a tomar una y después contestan y después una ronda de tiempo y luego vamos a tener. Buenas noches, Fernando Villar. Para Fernanda, respecto al informe, que es lo que nos ocupa el día de hoy, medimos más y medimos diferente a lo largo del tiempo. Percibo que el número a lo mejor no nos dice y que es mucho más la brecha, porque medimos más y medimos diferente a lo largo del tiempo, no es estático. Entonces yo creo y percibo cuando camino por las calles que la brecha es mucho más grande. El número no me dejó muy satisfecho, ha habido avances, pero es una reflexión y un comentario hacia Fernanda. Y respecto, y para la senadora y todo el panel, la rendición de cuentas, un tema toral absolutamente en cualquier modelo, que lo que vemos ahorita es el choque de los modelos y todos formamos parte de alguno de los modelos. No hay acompañamiento en esta entrega del gobierno de los famosos libros blancos, que es el acompañamiento que Función Pública hace para que la entrega de una administración a otra sea ordenada de alguna forma. No hay en esta ocasión este acompañamiento. Entonces creo que en tema de rendición de cuentas, pues a lo mejor hay otro modelo, pero ahorita no estamos avanzando, estamos retrocediendo porque no va a haber esa rendición de cuentas. Les deseo mucha suerte. Yo creo que hay que medir muy bien el tema concreto de la corrupción y la llegada de las mujeres al poder y a la toma de decisiones. Yo sí tengo la expectativa altísima de que esa sea la gran diferencia de todo este ejercicio. Mucha suerte. Muy bien, pues. Empezamos el micrófono para que. Sí. Y ya después Sí. Pues muy rápidamente, sí. O sea, depende cómo resolvamos elección o selección en esta reforma al poder judicial. El tema de si se sostiene la igualdad o no, porque realmente, pues, no estamos en la discusión, pero ya cómo se va a concretar esta votación, ¿no? Las listas, pueden ser electos solamente señores, va a haber o sea, no lo sabemos, ¿no? Pero creo que puede haber retrocesos o se puede resolver. Depende de finalmente lo que se decida. Yo estoy muy, digamos, me parece que no hay una mayoría calificada en el Senado y que por lo tanto, digamos, no va a ser esta reforma así como está, sino trabajar una reforma quizás en un año, en meses, para poder hacer un proceso de selección, aunque sea un proceso pues distinto al que ha habido hasta ahora, que efectivamente hay intercambio entre las bancadas, ¿no? Hay intercambio entre los partidos. Tú pones a yo pongo a y entonces, si hay una repartija a la hora de tomar decisiones, y eso no puede pasar, eso no puede seguir. Tenemos que imaginar un nuevo proceso de selección que no sea el tema de una repartición entre uno para ti y otro para mí, ¿no? Que se sigue dando. En fin, yo creo que pues ahí es algo que vamos a tener que cuidar en esta reforma, que no haya retrocesos en este sentido. Pues sí, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas en el convenio 190. El sector empresarial mexicano se abstuvo cuando el convenio 190 se abstuvo. Y se abstuvo, y yo creo que hay que trabajarlo, por el tema de la violencia doméstica. Decía, a mí ¿por qué me ponen y me cargan la violencia doméstica a la empresa? ¿Qué tengo que ver yo con eso? ¿No? Entonces, bueno, pues una cosa, por ejemplo, es que si una mujer que trabaja en tu empresa la tienen que sacar, el Estado decide sacarla de su casa y esconderla en un lugar durante 15 días o tal, no la despidas, ¿no? O sea, es decir, tiene una licencia, hasta si se puede con goce de salario por tantos días, es decir, exactamente, exacto, ¿no? Entonces, digamos, ahí está una acción que tenemos que platicarla, porque como que sí les dio mucha preocupación de decir, oye, me estás cargando demasiadas cosas, yo no tengo que ver con la violencia doméstica, pero ahí hay un
digamos, hay un ejemplo específico, o por ejemplo, si es el ¿cómo se dice? El home office, pues también ahí puede haber situaciones donde las empresas, bueno, finalmente se vuelve territorio laboral, ¿no? Aunque se haga, digamos, en los hogares. Entonces, si el 190 nos va a dar mucha luz, yo creo que es algo que puede, digamos, ayudarnos para bajar el acoso y la violencia en el trabajo, pero también este tipo de situaciones. El Sistema Nacional de Cuidados, hay una propuesta, digamos, bien hecha, clara y tal, pero no se pudo hacer la reforma constitucional, salió de diputados, está en el Senado, el cuadro constitucional del derecho a cuidar, el derecho a ser cuidados, el derecho a cuidar, el cuidado de quienes cuidan, la responsabilidad del Estado, la distribución y el derecho al tiempo propio. Yo creo que ahí, ¿no? Cuando hablábamos de revolución, digamos, en términos de los derechos, esta reforma constitucional para digamos, donde se reconoce el derecho al tiempo propio, pues finalmente ahí está, pero la reforma constitucional necesita las 2/3 partes y además el Sistema Nacional de Cuidados simplemente no se le entró porque pues hay digamos, tenemos que hablar de dineros, ¿no? Y entonces en este momento no se hablaba de dineros. Entonces no avanzó, pero están, digamos, elaboradas las iniciativas y los procesos, ¿no? Y bueno, pues sí, la rendición de cuentas, pues no sé cómo se esté dando, pero efectivamente me parece que es una llamada de atención que hay que revisar. Voy a contestar las del web solamente por temas de tiempo, pero justamente en el tema de lo que decías, ¿no? De si somos uno de los países donde hay más violencia, ¿por qué no se refleja? Porque no lo mide, ¿no? El web no mide, no tiene indicadores de violencia, tampoco desagrega por grupos de edad, y creo que con cualquier herramienta de este tipo hay que, ¿no?, consultar esas partes para saber sus limitantes, ¿no? Por eso al principio decía, esto es lo que mide y esto, ¿no?, es como el punto de partida que se relaciona con la otra pregunta que hacían allá atrás, ¿no? Que al final, cuando se mide entre los diferentes países, es muy difícil contar con estadísticas que sean comparables. Entonces, eso es un gran reto, y al final el valor de este índice es que justamente no ha cambiado y permite ser comparable en el tiempo. Eso también pues va a tener sus contras, porque no puedes meter nuevos indicadores que respondan a la realidad de lo que vivimos hoy, a diferencia de lo que vivíamos hace 20 años. El web tomó la decisión de que por lo menos por ahora no se va a cambiar para tener esa serie hacia atrás, y que en estos 12 indicadores clave podamos ir viendo. Creo que en ese sentido hay otras herramientas complementarias, ¿no?, que podemos consultar para ver otros aspectos, ¿no?, que ya puedes ir viendo, como el tema de segregación, ¿no?, de edad, otras interseccionalidades. En cuanto a si estamos igual o peor, pues la verdad es que la mayoría de los indicadores que analizamos desde el IMCO, que la serie comparable es de 2005, o sea, prácticamente el mismo periodo, salvo la caída de la pandemia, que ya se recuperó, en términos de participación, brecha salarial, informalidad, son bastante estables, ¿no? O sea, lo que sea la senadora de que le quita el sueño, las cosas no están cambiando por más que, ¿no?, buscamos que este tema se hable y demás, y ya, listo para que dé tiempo para otras cosas. Yo voy a comentar rápido en las preguntas que tenían que ver con violencia. Uno, quizás lo sorprendente que puede ser la yuxtaposición de decir, como en esta región va cerrando las brechas y en esta región hay mucha violencia. Yo quizás me atrevería a decir que eso no necesariamente es coincidencia. Cuando las mujeres, y eso se ha evidenciado a nivel mundial, cuando las mujeres empiezan a ganar espacio, si es en la casa, si es en el empleo, si es en el sector público, hay un backlash de violencia. Como no lo mide y no lo incorpora esta metodología, no sé exactamente en este caso, pero yo sí diría que no me sorprendería ver esa correlación.
Y lo otro de como una acción específica que se podría tomar, me gusta mucho esa pregunta. Yo diría medir el costo de la violencia que implica para el sector privado. Lo hemos hecho tanto para violencia laboral, digamos, en el espacio del lugar de trabajo, como para violencia doméstica, que es esta gran discusión con el sector privado que tengo que ver. Y hemos comprobado que en distintas economías en el mundo hemos podido medir el costo para una empresa. Al medir, por ejemplo, ausencias o que gente llega tarde o se sale temprano, o que se va del trabajo, entonces medir el costo para las empresas en su idioma. Eso es muy importante, como medir pérdida de productividad, rotación, el costo de tener que reemplazar a la gente. Entonces eso es como una acción específica que yo tomaría en México para comprobar si no estás atendiendo este problema, te está generando pérdidas. Es muy frío hablarlo de esa manera, pero es lo que nos ha funcionado en otros países, por ejemplo. No sé si alguien quería contestar. Buenas tardes. Yo voy a intentar hacerlo muy breve. Lo mío es catarsis. Un poquito de catarsis, comentario y una preguntita. Mi nombre es Diana Velázquez, soy de Toluca, del Estado de México, y más que deprimente me ha parecido un panel motivador, inspirador. Sí, totalmente, sobre todo porque justo hablando un poco de esta falta de reglas que hay en la política y muchas veces en el sector público, desde hace un mes decidí dejar lo que venía haciendo desde los últimos 15 años, que es justo el servicio público y la política, para emprender en materia de género. Y pues me da muchísimo gusto ver que tenemos todos estos datos y encontrar personas nuevas, porque normalmente en el sector público nos hablamos entre nosotros y nos aplaudimos entre nosotros. Eso es como muy común, pero básicamente solo comentar un poco, hasta ahí era mi catarsis. Mi comentario va un poco, por ejemplo, sumando al tema de licencias de paternidad. En el Estado de México se tienen esas licencias. Sin embargo, una de las cosas que nosotros encontramos, porque me tocó hacer la política pública en materia de género en el Estado en los últimos 4 años, lo que encontramos era más bien mucho también estereotipo, que podría sumar a lo que ustedes ya encontraron, ¿no? Los estereotipos y los roles de género, que más bien los hombres no solicitaban las licencias de paternidad, porque pues entonces ¿qué les iban a decir? Y cómo que tú también tienes que ir, no solamente la licencia de paternidad, sino además en la corresponsabilidad también los hombres, pues cómo le decían al otro, pero tú que tienes que ir a hacer al festival de tu hijo, ¿no? Sin embargo, existe la licencia de paternidad. Y por otro lado, aprovechando este foro, que es además mi primera salida en el último mes, que llego sin cargo, que además también se siente bastante extraño, en ese tema, en temas de cuidados, que me parece sumamente relevante, comentarles, ya que hay tantas personas de sociedad civil y el sector privado, que es muy importante quién le da continuidad, quién le da seguimiento, quién observa. Hablaban ya de rendición de cuentas. Por ejemplo, en el Estado de México fuimos el primer estado en el país en firmar en la Alianza Global por los Cuidados. También dejamos en el sexenio anterior hecha lista una iniciativa para que se hiciera el Sistema Estatal de Cuidados, y estábamos solamente atrás, por ejemplo, de Jalisco. Sin embargo, en el cambio de administración, y no estoy hablando de si es mejor o peor, siempre hay visiones distintas y además las transiciones son buenas, son sanas, pues al final se pierden muchísimos esfuerzos. En el Estado de México, en materia de cuidados, hicimos centros para la profesionalización de los cuidados y para que hombres y mujeres pudieran tener una remuneración o una retribución económica. Eso ya está. Sin embargo, hoy no sé qué está pasando, y eso sería pues también ahí importante. Sumar también el comentario al comentario de que las mujeres sí estamos llegando a puestos de toma de decisión, pero no todas tenemos perspectiva de género, y vale la pena también tomar esto en cuenta, que no solamente sea de cuotas, sino que además quienes lleguemos tengamos también perspectiva de género. Y quería comentar también solamente, tenemos muchísimos indicadores de gestión en el sector público, pero algunas de las cosas que yo creo y que lo que habría que sumar, como ya lo decías, a lo que habría que sumar es que sean indicadores de impacto, porque también nosotros en el sector público lo que teníamos bastante es, bueno, ya dimos 100 conferencias, ya capacitamos a 10,000, a 20,000, a 30,000, pero al final, y al menos eso yo lo vi,
pues en el Estado de México, que son casi 9 millones de mujeres, es que todo el trabajo que hacíamos, a mí me frustró muchísimo de manera personal ver la cantidad de trabajo, pero que al final yo cuando iba a los municipios no lo veía reflejado en una mejor calidad de vida de las mujeres. Entonces creo que pues también ahí tenemos que sumar todos, creo yo, hay unos indicadores de impacto, porque estamos acostumbradísimos a los de proceso y de gestión, porque nos hacen muy felices y solamente decimos cumplido, ¿no? Pero en realidad no sé qué tanto esté cambiando, y creo que eso es todo. Muchas gracias. Sí, gracias. Nuria Palou por acá. Y a mí, pues es más que nada un comentario. Agradezco muchísimo el foro, a Maribel por crear esto y a Fer por ahora sí reportarlo. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que en el minuto en el que ponen la palabra género, vean esto, hay 6 hombres y nos hablamos entre nosotras. Ya eso es lo que a mí más me preocupa. Que pues nada, que siempre se queda un diálogo entre nosotras para nosotras, y ¿por qué no hay 50% o 49% de hombres en esta foro? Gracias. Muy acertado comentario. Muy acertado. Sí. Pero hay más que en otras ocasiones, te lo juro. ¿Más qué? Hay más que en otros eventos. Hola, soy Isa, estudio Economía en el ITAM, entonces el foro excelente. Pero mi pregunta va más dirigida acerca de... nos hablaron acerca de los permisos, que era algo que tú tocaste, Fer, que no que sea un permiso porque está pues culturalmente arraigado, que pues un hombre no lo va a tocar, o sea, no va a decir su trabajo, ahí ya me tengo que ir porque tengo que bañar a mis hijos, o sea, no es algo que pasa en las oficinas. Entonces, para hacer este cambio cultural se necesita que realmente sea una política, o sea, una licencia que se tiene que cumplir al pie de la letra, o sea, eso es lo que realmente necesitamos, porque creo que el cambio cultural, digo, yo he leído 80,000 libros de feminismo y sigo encontrándome con algunas actitudes machistas, entonces esa es mi pregunta, o sea, ¿realmente necesitamos recurrir a la estructura y a la política dentro del sector privado y público? Y ya, gracias. El caballero atrás también tiene la mano alzada, hablando de equidad. Exacto. Ahí hay otro caballero. Gracias, felicidades Maribel, creo que hacer este tipo de foros es enriquecedor, pero sumado a lo que dice Nuria, es importante que no solo quede entre nosotras. Y mi pregunta muy rápida va en función del tema de paridad igualitaria y de cuotas de género, que tú lo mencionaste, Fer, en el último slide. Creo que es muy fácil desde el sector empresarial ver hacia el frente y criticar lo que está haciendo el sector público y viceversa, ¿no? Y creo que al final estamos en el club de industriales y muchas de las que estamos aquí somos parte de ciertos comités, de ciertas cúpulas empresariales, y aún así muchas cosas no han cambiado. Entonces, mi pregunta va en función de esa última gráfica que mencionabas, Fer, que claramente está la evidencia que esos avances en los índices que mencionabas, como participación, oportunidades económicas, sí tienen una correlación con lo que mencionaba la senadora, que son todos esos cambios estructurales legislativos que hubo, nos guste o no, son cambios que vinieron del gobierno y que hicieron que eso cambiara. Los resultados se pueden seguir analizando, pero creo que es un avance, ¿no? Y de parte del sector empresarial, hoy se siguen las discusiones si los consejos de administración, no 50, no nos gusta, debe ser 30 o mejor es 10, sabemos que hoy no pasa del 20% en la mayoría de los consejos. Entonces mi pregunta es, ¿existe un grupo aún muy grande y de la opinión pública del sector empresarial de las cúpulas, mujeres y hombres, mujeres que claramente por el entorno en el que vives día a día es muy fácil comprarte esa narrativa, que siguen diciendo que las cuotas de género no funcionan porque una mujer quiere un puesto porque se lo ganó, no porque se lo dio una cuota de género, ¿no? Creo que todas las que estamos aquí lo hemos escuchado en cualquier comisión de inclusión o en cualquier consejo directivo de las cúpulas. Mi pregunta va en esa vía. ¿Cuál sería su recomendación de una acción, más allá de estar presentes en las fotos y decir nos reunimos en la comisión de inclusión o recibimos y pusimos a una mujer en la foto? ¿Cuál sería su recomendación de una acción para realmente hacer que en esas cúpulas empresariales donde dicen sí, aquí hay mujeres, o en alguna ocasión, parecerá chiste, pero esa anécdota, alguien dijo, no, si hay igualdad porque aquí cada mujer vale por 10, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos
con acciones puntuales para cambiar eso. ¿Quién? El caballero. Por fin, muchas gracias. Mi nombre es Oscar Bisuet. La verdad es que la frase acabar con la pobreza en un planeta habitable me impactó. No sé si fue Maribel o fue... No, fue yo. Perfecto. No fui yo, fue el presidente del Banco Mundial. Okay. Bueno, pero tú no le hiciste saber. Sí, pero wow. El tema es que quisiera saber tu postura acerca de la Agenda 2030, específicamente en la ODS 7, el tema de la energía limpia y asequible. Y ahora que vamos a tener, bueno, ya con nuestra presidenta virtual electa, que tiene un doctorado en energía, y que pues este planeta también tiene que ver con la reducción de huella de carbono para subsistir, quisiera saber tu postura, porque estamos en el 2024 y pues faltan 6 años para que estos compromisos se den. Entonces quisiera saber esa postura a nivel nacional e internacional, y también si nos pudieras decir un poquito acerca de las mesas y criterios ESG o ASG, en donde luego nosotros como tecnólogos tenemos ciertas tecnologías que ayudan a reducir la huella de carbono, pero para saber y conocer ese match en donde estas inversiones requieren este tipo de tecnología. Básicamente esa es mi pregunta. ¿Empezamos? Sí, tú. Ok. ¿Por dónde empiezo? Ok, primero, ojalá que todos y todas podamos dormir hoy, después de que ya nos quitemos el sueño. En cuanto a interseccionalidad, ahí quise poner como un ejemplo muy específico, ¿no? Muchas veces hablamos de licencias o permisos de maternidad y paternidad, y más yo creo que el sector privado debe de mover ese modelo para un modelo que es más incluyente, tanto de quienes cuidamos, y apegando un poco al tema de que en América Latina pues, estamos pasando por un cambio demográfico, y quienes cuidamos no solo incluyen niños y niñas, sino también otro tipo de perfiles de personas, y también más incluyente en cuanto a quienes cuidan. Entonces, en el Banco Mundial, les pongo el ejemplo, ya no es licencia de maternidad y paternidad, sino licencia de persona cuidadora principal o persona cuidadora secundaria. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite que no está ligado al sexo de la persona que está cuidando, y también permite una diversidad de estructuras familiares. Entonces, ahí es un ejemplo como muy práctico de cómo podemos empezar a cambiar la narrativa con esa perspectiva más inclusiva de quiénes son las personas que estamos diseñando esta política y quiénes van a beneficiarse de esa política. Lo segundo, una acción para lograr que haya más mujeres en liderazgo en el sector privado. Eso es el gran reto para México. Creo que hay ejemplos en la región que podemos voltear a ver, también fuera de la región. Y yo diría una acción concreta es entender por qué hay este leaky pipeline, o sea, por qué si ves como la base de la fuerza laboral hay más representación de mujeres, y a medida que va subiendo en México, gerencias, direcciones, consejos, etcétera, como que se van perdiendo las mujeres, y uno de los grandes temas que vemos es el tema de cuidados. Entonces, cómo esas políticas de cuidados tienen que pensarse no solo en la base de la fuerza laboral, sino también para las mujeres que van a asumir cargos directivos o cargos que sí requieren como un tiempo, una energía o un esfuerzo de liderar la iniciativa que necesitan para resolver sus necesidades de cuidado. Entonces, que esas políticas sean pensadas no solo para la fuerza laboral, la plantilla base, digamos, sino también para las mujeres líderes. Eso sería como una acción concreta que en México se tendría que tomar y repensar en el rol de cuidados que también llevan las mujeres en posiciones de liderazgo, o que quisieran llegar a posiciones de liderazgo, pero que se están saliendo, porque no se da la vida para
cubrir todas esas necesidades. Y en cuanto a Agenda 2030, ahí sí, pues estamos apenas explorando ese nexo entre género y cambio climático. Espero tenerles mayor noticias pronto. Acabamos de publicar un estudio que en el sector privado, entre mayor liderazgo de mujeres, mejor acción climática y menos uso de estos recursos naturales. Ojalá que sea la chispa para mover el sector de energía, que sigue siendo un sector súper masculinizado, y que inspire a que más mujeres estudien para entrar a ese sector, y que desde el sector privado de energía empiece a tomar acciones proactivas para incluir a más mujeres, porque si solo esperamos que estas nuevas generaciones eventualmente entren al mercado laboral, pues ya estamos fuera de 2030, ni hablar de 2050. Entonces es un gran reto, pero que haya más conversación entre estos mundos, y que esto no solo sea un foro de género, sino también un foro de, pues, qué necesitamos para este planeta habitable. Doy gracias por la pregunta, es una buena pregunta, no tengo la respuesta tan clara porque apenas la estamos explorando. Y en cuanto a ESG, no quiero dominar el resto del panel, pero en todas las inversiones que hacemos tenemos unos principios muy específicos, que son los que más se ha usado a nivel global de instituciones financieras para inversiones, y que requerimos ciertas cosas, y por ahí también podemos poner presión como inversionistas. Entonces, por ejemplo, que requerimos que todos nuestros proyectos de inversión tengan mecanismos de queja y resolución de violencia basada en género. Entonces, por ahí también podemos empezar como a mover la aguja. Y en cuanto a estándares ambientales, por ahí también estamos explorando como uso de recursos naturales, mitigación de riesgos, etc. Y ya. Sí. Fernanda, tomas otra. Ya me daba pena la hora, pero yo voy a contestar en un segundo, y si no, la verdad también siempre nuestros correos están abiertos, recibimos preguntas, tomamos llamadas, creo que todo el mundo en este panel es muy abierto. Estamos a sus órdenes, es parte de nuestro trabajo, pero rápidamente, en el tema de las cúpulas empresariales, aquí está Norma. Norma es la presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y justo creo que ella es la persona que lo podría, ¿no? Te podrías acercar a ella, pero básicamente el CCME empezó porque no había mujeres en otros organismos, ¿no? Y al final hay muchas más dinámicas que se tienen que resolver que la misma presencia de las mujeres, ¿no? Entonces no quiero estar sola, no me escuchan, no basta ser la única, necesitamos ser más, y en ese sentido el tema de cómo funcionan las estructuras partidistas o cómo funcionan los consejos creo que se relaciona bastante. Entonces creo que esa parte de tener como las reglas claras de ascenso y demás importan mucho también, ¿no? Es como el símil con la organización empresarial. En el tema de los permisos, los permisos justamente en la ley se llaman permisos porque no son obligatorios. Entonces yo creo que sí tienes que cambiar la legislación para que tengas ese marco regulatorio donde ya no es opcional, es una licencia, es en las mismas condiciones, etcétera, todo lo que ya se había dicho, porque muchas veces se pueden hacer cambios en las mismas empresas o en las mismas dinámicas, pero hay veces que necesitas esa parte legislativa para que detone todo lo demás, ¿no? Entonces creo que en este caso, pues los permisos de paternidad en la ley, si no mal recuerdo, empezaron en 2012, o sea, no existían antes. Entonces, justamente es ir adaptando esta legislación a lo que vamos viviendo, y pues ahora sí que es el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué va primero, si la legislación o el cambio cultural? Muchas veces pues necesitas ese impulso primero, o muchas veces va a cambiar desde adentro, ¿no? Entonces creo que eso sería, creo que ya. Yo quería decir lo de los permisos de paternidad porque ha avanzado eso. O sea, yo creo que necesitamos ahí un mayor diálogo, a lo mejor como producto de este foro, porque ya votamos 20 días de permisos paternos, más 10 días si hay complicaciones en el parto, ¿no? Entonces, es decir, sí, es una, pues, no sé, decirle herramienta o qué en las empresas para incentivar, ¿no?, que los hombres tomen estos 20 días
y bueno, si hay complicaciones, pues hasta 30. En realidad el acuerdo que se había establecido con sector empresarial, con el gobierno federal y las bancadas, eran 10 días más 10 días y complicaciones en el parto, pero bueno, ahí hubo un momento de rebelión y fueron los 20 días. Yo creo que hay que hablar, yo creo que ya esto ya va avanzando, o sea, hay que hacer que avance y que se dé, ya sean 10 días o 20, más los 10 días si hay complicación, y efectivamente entrar en la discusión, por supuesto, del pago del permiso de manera tripartita y que sea, digamos, que sea obligatorio, porque también hay que decirlo, ya hay muchos hombres, sobre todo jóvenes, que dicen, yo sí quiero irme, o sea, yo sí quiero cuidar, yo sí quiero estar en el nacimiento de mi criatura y quiero estar unos días, o sea, sí cada vez hay más y tienen que tener esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, ya va avanzando eso y creo que ahí tenemos mucho que hacer, pero no es todo, ¿no? Son como muchas cosas las que hay que hacer para realmente hacer una redistribución de las tareas de cuidado, ¿no? Y por otra parte, el tema de, pues efectivamente, o sea, seguimos teniendo la necesidad de acciones afirmativas para romper las inercias de discriminación, o sea, son acciones de Estado, ¿no? Son acciones de Estado que obligan a finalmente a la inclusión, y nunca la acción afirmativa es un favor, nunca. La acción afirmativa es con las mismas capacidades, con los mismos talentos, con lo mismo que tú requieres para ese puesto de trabajo, pues la acción afirmativa es tomas al que no tienes, ¿no? Tomas a la que no tienes para ir nivelando, pero nunca es un favor, nada más por hacerlo, ni siquiera en las peores condiciones. Entonces yo creo que eso se tiene que seguir, digamos, durante muchos años todavía. Vamos a usar las acciones afirmativas para poder ser incluyentes y bajar, digamos, nuestros niveles de desigualdad y discriminación. Eso, todo lo que dijeron, quería hacer este comentario. Ay, yo solamente una cosa de lo que decía Nuria. Maribel y yo llevamos mucho tiempo hablando de cómo hacerle para atraer a más hombres. Sí. Hacemos esfuerzos como targeteados a la persona, muy puntual de vamos a conseguir a hombres, hacemos nuestras listas para que sean balanceadas. Les insistimos así de no me vayas a fallar, por favor, ven. Y al final, pues, no lo hemos logrado. Si tienen ideas. No lo hemos, bueno, hace un par de eventos que hicimos también juntos con Mexe e IMCO, a cada mujer que le decíamos tráete a tu hijo, a tu papá, a tu novio, a tu sobrino, a tu primo, al amigo, y no funcionó. Entonces, parte de las cosas que yo les dije que no señalé, pero que me quitaban el sueño, es justamente ese tema, ¿no? O sea, que digan ya chole con su género, con su feminismo. No, la verdad es que no podemos decir ya chole porque estamos años luz de tener paridad salarial, de tener paridad política, de tener paridad electoral. Entonces, pues vamos a seguir insistiendo en este tema y sí tenemos que de alguna manera lograr que los hombres sean nuestros aliados, y yo por eso me refiero a que quienes que estamos educando ahorita las nuevas generaciones lo tenemos que hacer de manera completamente distinta. Y para eso les voy a recomendar un libro muy pequeñito que se llama, nunca digo bien su nombre, pero de Chimamanda Ngozi Adichie. ¿Cómo? Por favor, Chimamanda, que se llama Todos podemos ser feministas. Es un libro precioso, tiene una TED Talk, además, por si no les gusta leer. De verdad, lo leen en 30 minutos, lo pueden pedir en Amazon, cuesta 98 pesos. Y yo se los di a leer al papá de mis hijos y a mis hijos, y sí, verdaderamente transforma la manera en que vemos estos temas. Entonces, pues aquí seguiremos dando lata. Y Fer y yo vamos a pensar en maneras más creativas de invitar. ¿Podemos hacer un evento solo de hombres, Fer? Sí. Algo así vamos a hacer. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos.